Hoy quiero hablar de un país del que casi nadie está hablando en el contexto de esta guerra. Todos están hablando de Estados Unidos, todos están hablando de Irán, todos están hablando de Israel, China y Arabia Saudita. Pero hay un país que está sentado tranquilo al margen de esta guerra, observando todo con mucho cuidado, y que creo que será la gran sorpresa ganadora cuando todo esto termine. Y ese país es Japón. Sé lo que estás pensando. Japón, en serio, un país con la población más vieja del mundo. Un país que lleva atrapado en una espiral deflacionaria durante 30 años. Un país que importa casi todo lo que necesita para sobrevivir. Un país que podría ser bloqueado y pasar hambre si China alguna vez toma Taiwán. Ese es Japón. Ese va a ser el ganador sorpresa de esta guerra. Sí. Y al final de este video creo que vas a entender exactamente por qué. Pero primero déjame ser completamente honesto contigo sobre las debilidades de Japón. Porque quiero que tú, para entender qué tan mal se ven las cosas en la superficie, antes de mostrarte por qué la superficie cuenta una historia completamente equivocada. Parte 1. Las debilidades de Japón. Y son reales, así que empecemos con la verdad incómoda sobre Japón. Japón tiene problemas estructurales serios y no voy a fingir lo contrario. El primer problema es demográfico. Japón tiene la población más vieja del mundo. La más vieja, no una de las más viejas, la más vieja. Más del 28% de la población de Japón tiene más de 65 años. Y ese número empeora cada año. Una población envejecida significa menos trabajadores, menos productividad, menos innovación, menos dinamismo económico y una carga creciente del cuidado de los mayores que las generaciones jóvenes tienen que soportar. Eso es una limitación enorme para el potencial de crecimiento futuro de Japón. El segundo problema es económico. Durante los últimos 30 años, Japón ha estado atrapado en lo que los economistas llaman una espiral deflacionaria. Los precios bajan, los salarios se estancan, la deuda se acumula y el crecimiento apenas avanza. Japón tiene una carga de deuda excesiva que ha mantenido La economía ha estado en una especie de cámara lenta permanente durante 3 décadas. Mientras China crecía a un 8, 9 y hasta 10% anual, Japón apenas crecía al 1%. Eso es una desventaja económica brutal. El tercer problema es la dependencia de los recursos. Japón es una nación insular pequeña. No tiene casi recursos naturales propios, nada significativo de petróleo, gas o tierras agrícolas en relación con su enorme población. Tiene que importar casi todo para mantener su economía funcionando y a su gente alimentada. Y este recurso, la dependencia, crea un cuarto problema y uno que podría ser existencial. Japón obtiene aproximadamente el 75% de su energía del CCG, de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, y esa energía viaja en barco por el estrecho de Malaca. Ahora, aquí está el problema. Taiwán está en un punto crítico a lo largo de esa ruta. Si China alguna vez se reunifica con Taiwán y China ha dejado muy claro que la reunificación es su objetivo final, entonces China controlaría de facto la línea vital energética de Japón. China podría bloquear Japón, podría dejar a Japón sin energía, necesita funcionar, podría dejar a toda la economía de Japón de rodillas sin disparar ni un solo tiro. Entonces, cuando ves a Japón en papel, ¿qué ves? La población más vieja del mundo. 30 años de estancamiento económico, sin recursos naturales, completamente dependiente de la energía importada, vulnerable a un bloqueo chino. Eso es un país que parece estar en serios problemas y sin embargo invertiría cada dólar de 1.000 millones en Japón. No la mitad en China y la otra mitad en Japón. Todo en Japón. Y quiero explicar exactamente por qué. Parte 2, lo que la historia realmente nos dice sobre Japón. Aquí es donde tienes que dejar de pensar como economista y empezar a pensar como historiador, porque los economistas se fijan en los datos, miran las tasas de deuda, las curvas demográficas y las tasas de crecimiento del PIB. Y todos esos datos dicen que Japón está en problemas.
Pero los historiadores ven patrones, observan lo que ha hecho un pueblo cuando estaba contra la pared, cuando todo parecía perdido, cuando las probabilidades eran totalmente en contra ellos. Y cuando miras a Japón a través del lente de la historia, ves algo completamente diferente de lo que te muestran los datos económicos. Déjame llevarte por 3 momentos en la historia japonesa que creo son lo más importante que tienes que entender sobre este país. Momento 1, las invasiones mongolas. Así que regresa conmigo al siglo XIII. El año es 1274. Y la fuerza militar más poderosa que el mundo haya visto jamás se está preparando para invadir Japón, el imperio mongol. En ese momento, los mongoles ya han conquistado China, han conquistado Asia Central, han conquistado Persia, han conquistado Rusia, han aplastado a todos los ejércitos que se les han enfrentado. No hay ninguna nación en la tierra que haya resistido con éxito una invasión mongola a gran escala. Ninguna. Y Japón, en ese entonces, es una pequeña nación feudal dividida en diferentes clanes y ladrones que se pelean entre ellos todo el tiempo, sin ejército nacional unificado, sin mando central, sin experiencia enfrentando a una fuerza militar de ese tamaño y sofisticación. En teoría, Japón no tenía ninguna posibilidad de que los mongoles invadieran, y entonces pasó algo extraordinario. Los japoneses contraatacaron con todo lo que tenían, con una ferocidad y una unidad que nadie esperaba de un país tan dividido. Y luego, un tifón enorme azotó la flota mongola. Los japoneses lo llamaron kamikaze, el viento divino, y la invasión mongola fracasó. Pero aquí viene la parte que casi nadie sabe. Los mongoles regresaron 7 años después, en 1281. Volvieron con una fuerza aún mayor. La mayor fuerza de invasión naval que el mundo había visto hasta ese momento. Y otra vez, los japoneses respondieron con la misma ferocidad, la misma unidad, la misma negativa absoluta a aceptar la derrota. Y otra vez, un tifón destruyó la flota mongola 2 veces. Japón derrotó al imperio militar más grande del mundo 2 veces, siendo una nación feudal dividida sin un ejército unificado. Eso te dice algo muy importante sobre el pueblo japonés. Cuando enfrentan una amenaza existencial, cuando su supervivencia como nación está en juego, se unen. Ellos, unirse, pelean con todo lo que tienen y encuentran la manera de sobrevivir. Momento 2. La Gran Restauración. Ahora, acompáñame hasta mediados del siglo XIX. El año es más o menos 1850 y las potencias industriales occidentales, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, están repartiendo Asia. Se partieron China, colonizaron India, tomaron el sudeste asiático, estaban colonizando todo el continente y Japón, que todavía era un país feudal que seguía usando espadas de samurái y que estaba casi aislado del mundo exterior, era el siguiente. Todos esperaban que Japón ser colonizados. Parecía inevitable, una nación atrasada y feudal enfrentándose a todo el poder industrial y militar de las potencias occidentales. No había un escenario realista en el que Japón sobreviviera como nación independiente. Pero entonces pasó algo que sorprendió a todo el mundo. Japón miró lo que estaba pasando a su alrededor. Vio cómo China estaba siendo destruida, vio lo que significaba la colonización y tomó una decisión nacional colectiva. Vamos a cambiarlo todo, vamos a tomar todo lo que hizo poderosa a Occidente, su tecnología, sus métodos industriales, su organización militar, su conocimiento científico y lo vamos a dominar. Vamos a transformarnos por completo en una sola generación. Y eso fue justo lo que hicieron. En 20 o 30 años, una sola generación, Japón pasó de ser una nación feudal atrasada que usaba espadas samurái a una potencia industrial con una marina moderna, un ejército moderno, fábricas modernas, universidades modernas. Y luego, en 1905, Japón hizo algo que dejó al mundo entero boquiabierto. Derrotó a Rusia,
al Imperio Ruso, una gran potencia europea, en un conflicto militar abierto. La primera vez en la historia moderna que una nación asiática vencía a una gran potencia europea. Piénsalo bien, ¿qué significa eso? En una sola generación, Japón pasó de estar completamente aislado a derrotar a un imperio europeo. Eso no es solo resiliencia. Eso es algo casi sin precedentes en la historia humana. Momento 3. La recuperación después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, el ejemplo más extraordinario de todos. Agosto de 1945, Japón acaba de pasar por la derrota militar más brutal de toda su historia. Le lanzaron 2 bombas atómicas en sus ciudades, campañas de destrucción en un tiempo significativo. Y sin embargo, en 20 años, una generación, Japón se convirtió en la mayor potencia manufacturera del mundo. La mayor del mundo, no una de las mayores, la más grande, de una devastación total a dominar la manufactura global en 20 años. ¿Cómo? No por suerte, no por recursos naturales. Japón casi no tiene, no por una geografía favorable. Japón es una isla pequeña con tierra limitada. Fue por la pura voluntad colectiva, inteligencia, disciplina y creatividad de la gente japonesa. Hay algo en la cultura japonesa, algo muy arraigado en cómo se ven a sí mismos, cómo se relacionan entre ellos, cómo enfrentan las adversidades, que produce esa capacidad extraordinaria para recuperarse y transformarse. Y eso es lo que quiero que tengas en mente mientras hablamos de lo que está pasando ahora mismo. Parte 3. ¿Por qué Japón es el ganador inesperado de esta guerra? Así que ahora vamos a conectar todo esto con la guerra actual y explicar por qué creo que Japón va a salir como un ganador sorpresa. Esta guerra está acelerando 3 enormes tendencias globales: la desindustrialización, la remilitarización y el mercantilismo. Y cada una de estas 3 tendencias, que a simple vista parecen amenazas para Japón, en realidad crean oportunidades que ningún otro país está tan bien posicionado para aprovechar. Déjame explicarte cada una. Oportunidad número 1, la remilitarización. Durante los últimos 80 años, Japón ha estado constitucionalmente prohibido de mantener fuerzas militares ofensivas. Solo tiene una defensa propia, fuerza pero sin ejército, sin marina ofensiva, sin capacidad de proyección de poder. Ha dependido completamente de la protección militar estadounidense para su seguridad. Pero ahora, mientras esta guerra revela las limitaciones del poder militar estadounidense, Japón se ve obligado a replantearse todo. Y la respuesta de Japón a ese desafío, según lo que nos dice la historia de este país, va a ser algo extraordinario. Japón ya está hablando de la expansión militar más significativa desde la Segunda Guerra Mundial. Presupuesto de defensa, duplicando nuevas capacidades de misiles, nuevas alianzas estratégicas, nueva tecnología militar. Japón ya está desarrollando misiles hipersónicos, enjambres avanzados de drones, tecnología de submarinos de próxima generación, sistemas de defensa impulsados por IA. Esto no es un país despertando lentamente a una nueva realidad militar. Es un país que cuando decide actuar lo hace con una velocidad y precisión extraordinarias. ¿Recuerdas qué pasó durante la Gran Restauración? Japón miró lo que Occidente había construido, su tecnología industrial, su organización militar, y lo dominó en una sola generación. Japón va a hacer exactamente lo mismo ahora con la tecnología militar moderna. Va a estudiar, va a aprender, se va a adaptar y va a construir algo extraordinario, algo que refleje la ingeniosidad y precisión japonesa, algo que nadie más ha hecho antes. Oportunidad número 2, mercantilismo. Esta guerra está destruyendo el libre comercio global y obligando a los países a crear sus propias cadenas de suministro independientes. Y a simple vista, esto parece un desastre para Japón, un país insular con pocos recursos. Eso depende completamente del comercio global para sobrevivir. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no ve. Japón ha estado preparándose para exactamente este escenario durante décadas. Japón aprendió de su experiencia en la Segunda Guerra Mundial.
cuando el poder naval estadounidense cortó sus líneas de suministro de recursos y llevó su economía al borde del colapso, que depender de cadenas de suministro extranjeras es una vulnerabilidad existencial. Y desde entonces ha estado construyendo silenciosamente resistencia contra esa vulnerabilidad. Japón usa aproximadamente la mitad de la energía por unidad de producción económica en comparación con China. Mitad. Ha desarrollado algunas de las tecnologías de almacenamiento de energía más avanzadas del mundo. Sus procesos de fabricación son los que usan menos recursos en todo el planeta. En un mundo donde la energía es cara y escasa, esa eficiencia no es solo una ventaja, es un superpoder. Y aquí va un punto más profundo. Japón es una nación marítima y con una mirada hacia afuera. Esa mentalidad de estar siempre buscando recursos y oportunidades más allá de sus propias fronteras es justo lo que el mercantilismo premia. Las naciones que saben cómo relacionarse con el mundo y sacar provecho de él prosperarán en un mundo mercantilista. Y Japón ha estado haciendo exactamente eso durante siglos. No está aprendiendo una habilidad nueva, está volviendo a su instinto nacional más profundo. Oportunidad 3, la dinámica China-Japón. Y ahora la oportunidad más importante y sutil de todas. La mayoría de la gente asume que una China en ascenso es una amenaza existencial para Japón. Y en cierto sentido, eso es verdad. El control de China sobre Taiwán le daría influencia sobre las líneas de suministro energético de Japón. El creciente poder militar de China. El poder sí representa un verdadero desafío de seguridad para Japón. Pero aquí es donde la mayoría de los analistas se equivocan por completo. China y Japón, a pesar de sus enormes tensiones históricas, en realidad tienen mentalidades fundamentalmente diferentes que podrían permitirles coexistir. China se ve a sí misma como el reino medio, el centro del universo, una nación autosuficiente que no tiene un interés real ni necesidad del mundo exterior. El instinto histórico de China es volverse hacia adentro, enfocarse en mantener su propia soberanía y estabilidad. Para evitar enredos extranjeros, Japón es todo lo contrario. Japón es una nación marítima y abierta al exterior, una isla que siempre ha tenido que conectarse con el mundo para sobrevivir, siempre comerciando, siempre explorando, siempre relacionándose con el mundo exterior. China quiere que la dejen tranquila para desarrollarse a su manera. Japón necesita relacionarse con el mundo para sobrevivir. China se vuelve hacia adentro. Japón se abre hacia afuera. No son estrategias que se compitan, sino que se complementan. Dos países enfrentando realidades completamente diferentes. Las dos direcciones, una mirando hacia adentro y otra hacia afuera al mundo, no siempre chocan. Y ya estamos viendo señales de esta coexistencia en la práctica. A pesar de las enormes tensiones históricas, a pesar de las disputas territoriales en el mar de China Oriental, China y Japón siguen comerciando cientos de miles de millones de dólares cada año. Sus economías están muy entrelazadas. Mucha gente viaja entre los dos países en grandes cantidades. La relación es complicada, pero no es ni será simple. Tiene que convertirse en una guerra. Parte 4, la pregunta de los $1,000 millones. Así que déjame juntar todo esto con la pregunta con la que empecé. Si alguien me diera $1,000 millones y me dijera que los invirtiera en Asia Oriental, China o Japón, ¿dónde los pondría? Pondría cada centavo en Japón. No porque Japón no tenga problemas serios, los tiene. No porque el camino por delante para Japón sea fácil. No lo es. Pero sí por lo que la historia nos dice una y otra vez sobre el pueblo japonés. Cada vez que Japón se ha enfrentado a una crisis existencial, las invasiones mongolas, la amenaza de la colonización occidental, la devastación de la Segunda Guerra Mundial, todo eso se ha enfrentado con una resiliencia colectiva, creatividad y transformación extraordinarias, no de manera gradual ni lenta, sino con una rapidez y profundidad que quitan el aliento.
Y ahora mismo, Japón enfrenta otra crisis existencial. La protección estadounidense se está volviendo poco confiable. China está creciendo en poder. Las líneas de suministro de energía están en peligro. La economía global se está fragmentando. Esto es exactamente condiciones que históricamente sacan lo mejor de Japón, no lo peor, lo mejor. Porque cuando Japón se enfrenta a un muro, no se derrumba contra él. Encuentra la manera de pasar por encima, por debajo o a través de formas que sorprenden a todos los que están mirando. China parece poderosa ahora mismo. Su economía es enorme. Su ejército está creciendo. Su influencia global se está expandiendo. Pero la fuerza de China se basa en un modelo: energía barata y productos manufacturados. Y esta guerra está destruyendo eso. Y la respuesta de China ante las crisis históricamente ha sido volverse hacia adentro, volverse más cerrado, más conservador, más a la defensiva. Históricamente, la respuesta de Japón ante una crisis ha sido transformarse, innovar, salir de la crisis más fuerte y capaz de lo que entró. Por eso invertiría todo mi dinero en Japón. No por dónde está Japón hoy, sino por dónde estará en 10 o 20 años después de hacer lo que siempre hace cuando está contra la pared. Así que, recapitulando lo que vimos hoy, Japón tiene serias debilidades estructurales. La población más vieja del mundo, 30 años de estancamiento económico, sin recursos naturales, dependiente de energía importada, vulnerable a un bloqueo chino. Todo eso es real. Pero la historia cuenta algo totalmente distinto sobre Japón. Los mongoles invadieron 2 veces, el mayor imperio militar del mundo, y Japón los derrotó en ambas ocasiones, siendo una nación feudal dividida. Las potencias occidentales amenazaron con colonizar Japón y Japón respondió con una gran restauración, transformándose de un atraso feudal a una potencia industrial que derrotó a Rusia en una sola generación. Estados Unidos arrasó Japón con bombas nucleares y bombardeos incendiarios. Y Japón se recuperó para convertirse en la mayor potencia manufacturera del mundo en 20 años. Y ahora Japón enfrenta otra crisis existencial. Protección estadounidense poco confiable, poder chino en crecimiento, comercio global fragmentado. Y basándonos en todo lo que la historia nos dice sobre esta nación extraordinaria, Japón responderá como siempre lo hace, con resistencia, con transformación, con una velocidad impresionante. Y saldrá de esta crisis más fuerte de lo que cualquiera que esté viendo ahora mismo espera. Por eso, Japón es el ganador sorpresa de esta guerra. No porque parezca fuerte hoy, sino por lo que siempre se convierte cuando todo parece más oscuro. Suscríbete para más análisis de este conflicto y sus consecuencias globales explicadas en inglés sencillo. Y dime en los comentarios, ¿estás de acuerdo en que Japón será el ganador sorpresa de esta guerra? ¿O crees que otro país saldrá más fuerte de todo esto?